Aleluya. Vamos a exaltar al Padre Eterno, quien es Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, porque Él merece toda la honra y la exaltación. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, y todas las personitas que escuchen este bello canal. Les deseamos bendiciones de todo tipo, esperando que el Padre Eterno siga tocando tu corazón y por supuesto que abras a ese llamado que el Padre Eterno te hace y a cada uno de nosotros y a seguir perseverando en él. Vamos a ver hoy la Haftará se llama Emor. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Eterno. Vamos a levantar nuestras manitas. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh, tú eres grande y poderoso, tú eres su majestad en los Shamaín. Toda Rabá, Abba, por tu amor, por tu compasión, por tu paciencia a cada uno de nosotros. Te pedimos, por favor, que tu bendito Raja Kodesh nos siga guiando, nos siga ministrando y seamos Abba Kadosh, luz para esas naciones. En el nombre grande y poderoso de Yahshua, te lo pedimos que así sea. Omein, aleluya. Bendito es el nombre del Eterno. Muy bien, amados Ahayot. Ayer veíamos la Parashá Emor, que quiere decir habla o diles. Entonces, hoy vamos a ver la Haftará. Como subtítulo le puse la santidad en el tiempo y en el espacio. La Kedushá en el tiempo y en el espacio. La semana pasada les dejé de tareita que leyeran, en este caso, la Parashá y también la Haftará, y les dejé las citas correspondientes. Es Ezequiel capítulo 44, del 15 al 31, Mateo capítulo 22, 1 hasta el 24, 51, Mateo capítulo 5, del 38 al 42, Gálatas 3, 26 al 29, y Santiago 1, capítulo 1, del verso 1 al verso 18. Pues vamos a leer en este caso al libro de Ezequiel. Vamos para allá, por favor, amados Ahayot, y le voy a dar lectura al capítulo 44, del verso 15 al 31 del libro de Ezequiel. Mas los Coanim, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh el Adón. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en sus cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo cortarán solamente. Ninguno de los Coanim beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de Cohen, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis derechos guardarán. En todas mis fiestas solemnes santificarán mis días de Shabbat, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse, y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Yahweh el Adón, y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión.
la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los Coanim. Asimismo daréis al Cohen las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los Coanim. Entonces aquí, amados Ajim, la enseñanza de este pasaje del libro de Ezequiel, como veíamos, describe las responsabilidades y regulaciones para los Coanim levitas, específicamente los descendientes de Sadoc, que en este caso se encargaban del servicio en el templo. Entonces vemos que su llamado era sagrado y exigía una vida de pureza y de kedushá. Entonces vemos que debían estar separados del mundo y dedicados exclusivamente al servicio del Eterno. No podían permitirse la embriaguez, la impureza o la desobediencia, ya que esto deshonraría al Padre Eterno y perjudicaría en este caso también su ministerio. Entonces, como Coanim de Elohim, su vida y la conducta serían un ejemplo para el pueblo. Ellos debían enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo inmundo. Vemos que su enseñanza debía ser clara, debía ser precisa, y su vida debía reflejar la verdad con la que se predicaba. Vemos que la pureza y la kedushá son esenciales para el servicio del Padre Eterno. Debían esforzarse por mantener la pureza en su corazón, en su mente y también, por supuesto, en sus acciones. Vemos que la impureza y la desobediencia podían traer graves consecuencias, en este caso, para el ministerio y para el pueblo que ellos servían. Entonces vemos que ellos debían prácticamente estar apartados, separados, debían dedicarse exclusivamente al servicio del Eterno. Y como vemos, muchas personas a nivel mundial en diferentes denominaciones toman prácticamente todos estos versos y andan de haraganes, no trabajan y solamente pasan como se estiran la mano para que los estén manteniendo. Pero definitivamente una persona me preguntaba hace mucho tiempo, oiga, era cristiano, porque quería entregarme a mí los diezmos. Él es cristiano. Dice, oiga, yo quiero diezmar y yo se los voy a mandar a usted. Y le decía, no, no me los mandes, porque para empezar no soy ni tu autoridad, ni tampoco tú eres creyente en Yahshua, no guardas la Torah, no estás circuncidado ni del corazón ni de la carne. No lo estaba juzgando, sino yo lo estaba poniendo como debe ser en su lugar, de una manera amable y respetuosa. Y me decía, bueno, entonces, ¿qué hago? Lo que usted debe de hacer, para empezar, esos diezmos, eso que usted ha reunido del fruto de su trabajo, prácticamente no puede ni entregárselo ni a su pastor como tal, mucho menos para él. Lo que debe de hacer mejor, vaya y regálelo a la gente que vea usted humilde, sencilla, vaya y mejor déselos a él. Él los va a necesitar más. Váyase mejor por ese lado. Y yo, por supuesto, lo invito a que guarde la Torah, a que usted se comprometa con el Abacadosh. Y así yo tengo varios ejemplos que me han dicho, yo quiero darle prácticamente los diezmos, pero al final de cuentas, los diezmos son para invertirlos en la obra. En este caso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, nosotros invertimos el máser, el dinero, para
publicación, en este caso del canal de YouTube, que son publicaciones pagadas. Entonces ahí estamos invirtiendo el dinero, ahí lo estamos inyectando. También, ahorita ya no lo estoy haciendo, pero también por medio de Facebook, también se estaba inyectando el dinero ahí, pero obtuvimos más resultado por el canal de YouTube. Pero bueno, quise abrir este pequeño paréntesis que es muy importante. Entonces retomo la idea de que los Kohanim debían dedicarse exclusivamente al servicio del Padre Eterno. No podían permitirse hacer cosas que se interpusieran entre ellos y el Padre Eterno. Entonces vemos que su relación debía ser profunda, personal, y se debía buscar constantemente la guía y la dirección de nuestro Abacadosh. Quiero que vayamos al Brit Hadashah en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 1 hasta el 24:51. Mateo 22, 1 hasta el 24:51, le voy a dar lectura. Respondiendo Yahshua, les volvió a hablar con parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Moré, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yahshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Elohim lo que es de Elohim. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Moré, Moshe dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer para que todos la tuvieron? Porque ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Yahshua les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los malachim de Elohim en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Elohim cuando dijo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos.
Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yahshua le dijo: amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Yahshua les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Mashiach? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David es el espíritu, le llama a Adón diciendo: dijo el Adón a mi Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Adón, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro moré, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los Shamaín, ni seáis llamados Morim, porque uno es vuestro Moré, el Mashiach, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la compasión y la emunah. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas Baruch haba Beshem Adonai Yahweh. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin de este siglo? Y del fin del siglo, respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar Kadosh la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus malachim con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los malachim de los Shamaim, sino solo mi Abba. Mas como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca, y no entendieron hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre no vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Adón sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, tendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está muy claro, amados Ajim. Vemos que este pasaje está rico de enseñanzas, de parábolas, que Yahshua utiliza para instruir, en este caso, a sus discípulos y a la multitud sobre el reino de los Shamaín. Entonces vemos que la importancia de la fe y la preparación para su pronta venida, para su segunda venida. Veíamos la parábola de la fiesta de las bodas. Entonces, la parábola describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas a los que son invitados muchos, pero pocos aceptan esa invitación. Aquí en esta congregación, prácticamente 8 por 8, es un decir que ha sido por este medio, llamando a las personas a aceptar la invitación de Yahshua. Unos se tapan los oídos, otros no quieren saber nada del Eterno, otros no se quieren sujetar, otros quieren seguir viviendo su vida como se les pega su gana. Otros toman ese llamado, porque dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces vemos que los que aceptan la invitación, como tú y yo, debemos estar preparados, debemos estar vestidos adecuadamente para ese gran evento, para ese gran evento. Entonces vemos que la parábola enfatiza la importancia de responder a la invitación del Abba Kadosh y estar preparados para su segunda venida. Entonces vemos que Yahshua, en cuestiones del tributo, responde a la pregunta sobre el César, diciendo que dar al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Entonces vemos que la Torah nos enseña que tú y yo todos debemos respetar la autoridad terrenal, la autoridad civil, y cumplir con nuestras obligaciones, como el pagar impuestos, aunque no nos guste pagar impuestos. La misma palabra lo dice, es una imposición y punto. Lo retomo, pagar impuestos.
el pagar el predial, el pagar el agua, el pagar la luz, el pagar las tenencias de nuestros autos, si es que tenemos, las declaraciones, si tenemos un negocio, mensuales, anuales, etcétera. Entonces vemos que al pagar los impuestos, que Yahshua, como vemos, no lo reprobó, estamos contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y permitiendo que el gobierno cumpla con sus funciones. Esto es una forma de honrar al Padre Eterno. Hace algunos años, 3, 4, 5, 7, yo no recuerdo, una persona que es muy conocida mía, que es universitario, me decía, me preguntó porque yo iba a hacer precisamente lo correspondiente a inicio de año. ¿A dónde vas, Enrique? Pues voy a pagar mi predial. Y él me decía, pues yo no pago porque luego se lo roban. Y yo me le quedaba viendo. Y ahí empezó a decir más cosas, ¿no? Y él acabó de decir lo que estaba en su corazón. Y yo le dije, pues solamente tú cumple con tus obligaciones. Lo demás que no te interese. Punto. O sea, no hay que, no, pero es que nada, solamente cumple, solamente. Eso es lo que nos corresponde hacer. Y la paradoja que ahora esta persona ya ha tenido varios cargos políticos aquí en Atlacomulco y en otros municipios. Entonces, no sé si se estaba proyectando, yo no lo sé. No soy para juzgar, pero bueno, ahí están las situaciones. Ahora, punto y aparte, referente a la pregunta sobre la resurrección, Yahshua responde a la pregunta diciendo que será una nueva realidad. La resurrección será nuestra vida será transformada de manera radical. Ya no habrá matrimonio ni relaciones sexuales, sino que seremos como los ángeles que están en los Shamaín. Esto significa que nuestra experiencia y nuestra existencia, mejor dicho, nuestra existencia será elevada a un plano superior, donde las relaciones en las instituciones terrenales ya no serán relevantes. Entonces, todo está planeado por el Eterno, solamente hay que esperar, todo a su debido tiempo, al tiempo del Eterno. Y referente al gran mandamiento, la respuesta de Yahshua es clara, es directa, cuando le dice, el gran mandamiento es amar a Elohim con todo nuestro corazón, alma, mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto. Y ahí podemos platicar muchísimo. Entonces, es una vida de amor. Entonces, vemos que el gran mandamiento nos llama a vivir una vida de amor, de servicio, y no solamente se trata de creencias, sino de acciones, de actitudes que reflejen el amor del Eterno, o sea, de decir del Eterno, pero en nuestras vidas y de acuerdo a nuestros hechos. Entonces, vemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach da la advertencia a los escribas y los fariseos. Yahshua les lanza una advertencia muy severa. Les llama hipócritas. Su falta de autenticidad en su fe era abominable, perdón. Entonces vemos que no basta con aparentar ser piadosos, sino que la fe es la acción. Entonces vemos que no es solamente no es una cuestión de creencias o de rituales, sino que se manifieste en la realidad interna en nuestra propia vida. Lo que verdaderamente importa es cómo nuestra fe transforma nuestro corazón. Y vemos que la fe no es solamente una teoría, sino es una práctica diaria. Entonces no tenemos que estar solamente con las apariencias, no estar solamente con la fachada,
o sea, no hipocresía. La fe no se trata de impresionar a los demás, se trata de tener un corazón auténtico, un corazón puro, un corazón obediente al Padre Eterno. Entonces vemos que la autenticidad es la clave para una fe genuina, el no seguir fingiendo ser lo que no se es. Tú y yo todos debemos ser lo más transparentes, lo más honesto con nosotros mismos y con las personas que nos rodean y por supuesto con nuestro Padre Eterno. ¿Qué le podemos decir a Él nosotros, verdad? Entonces vemos que la hipocresía es un veneno que destruye la fe y la relación con el Abacadosh. Entonces, no subestimar, vemos que la hipocresía es un pecado grave que requiere, por supuesto, un arrepentimiento y un cambio verdadero, no más apariencias. Repito, la fe no es cuestión de corazón, no es de apariencias. Tú y yo debemos ser, repito, ser lo más genuinos, lo más auténtico. Si no sabemos orar bien, pues no importa. Si no nos aprendimos la cita, tampoco importa, que sí importa mucho. Pero si nos aprendimos una cita y la estamos llevando a cabo, eso es mayor que cualquier maestro de Torah, que se sepa toda la Biblia, que se sepa mucha profundidad, incluso que estudie la gematría, la Mishnah, la Cábala, etcétera, 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 muchas cosas que prácticamente nosotros no hacemos. Es mejor que seamos lo que el Eterno como nos ha hecho, pues. Yo te decía hace 8 días, si no mal recuerdo, no se trata de que tú te quieras parecer al hermano. Sí podemos agarrar algunas cuestiones, por supuesto, y más si son cosas buenas, pues de eso se trata, de que nos estemos retroalimentando unos con otros, pero no perder nuestra esencia en nosotros mismos y vivir esa vida que el Padre Eterno que quiere para cada uno de nosotros, para todo el pueblo, para todo el mundo, porque el Eterno está abierto para toda la humanidad. Ya depende de aquellos que quieran y los que no quieran. Veíamos también que la predicción de la destrucción del templo, Yahshua predice la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén debido precisamente a la incredulidad y la desobediencia del pueblo. Entonces vemos que esa desobediencia a la palabra del Eterno lleva a la ruina y lleva a la destrucción. Entonces no ignoremos la voz del Padre Eterno. La obediencia es la clave para la vida y para la bendición. Yo te decía algo el día de ayer, algo muy similar. Entonces tenemos una elección: o escuchas y obedeces la palabra del Padre Eterno, o se enfrentan las consecuencias de la desobediencia. Eso ya es el libre albedrío. Cuando se da la palabra ya no hay excusas. La elección es tuya, mía y de todos. Entonces vemos que el arrepentirse, el volverse a Elohim, es algo muy bueno. El dejar atrás esa incredulidad y esa desobediencia nos va a traer bendición. El ya estar en otro ámbito, porque mucha gente que yo también he ministrado, incluso me han hasta casi, no cacheteado, pero casi, en algún momento fui a una campaña, llevaba mi mochila, me fui a un lugar, Pipiris Nice, en X lugar, etcétera, etcétera, y yo llevaba pues material y empecé a regalar, etcétera, etcétera, y yo le decía, oiga, mire, vengo a hablar de la palabra de Dios, no quiero, así de esas señoras copetonas, no quiero, mire, le pido por favor que escuche este material, le pido por favor que no oíste, que no quiero nada. Entonces pues yo me traté de controlar y no me vi, a lo mejor sí me vi insistente, pero yo lo decía de una manera muy sutil.
porque no le estaba vendiendo nada. Le dije, el material es totalmente gratuito, tómelo. No me interesa. Y fue muy, muy enérgica conmigo la señora. Sin embargo, así como esas personas que escupen la palabra del Eterno, el Abacadosh los va a vomitar de su boca, porque no era yo, sino era prácticamente el Padre Eterno que me estaba guiando a los pasos de esa señora, específicamente a esa señora darle ese material. Pero la señora no quiso nada. Y así fueron muchos, otros me las aventaban, otros rompían, otros, etcétera, etcétera, todo eso. Sin embargo, también hay experiencias muy bonitas en el cual el Padre Eterno me ha regalado esa oportunidad de poder dialogar, de poder hablarles del Padre Eterno, donde estas personas, después de tener sufrimiento, después de no querer nada con Dios, es que Dios me ha quedado mal, Dios me quitó a mi esposa, me quitó a mis hijos, me quitó prácticamente todo lo que yo tenía. Dios, no quiero saber nada de Dios. Entonces, me siento, hago una tefilá y empiezo a ministrar al Señor, que dice, tengo 15 días que perdí al último de mis hijos, un señor ya grande. Y yo le empecé a ministrar la palabra del Eterno. Estaba con una cara de fastidio, o sea, una cara pues acartonada, una cara muy enojado con la vida, enojado con el Padre Eterno. ¿Y cómo es posible que después de un cierto tiempo, no sé si fueron media hora, una hora, no sé cuánto tiempo, el Señor hasta me permitió bendecirlo, imponerle las manos, y ese rostro que se veía mal, muy mal, el Señor estaba sonriendo, estaba en otra cosa. O sea, ahí es cuando uno ve la gloria del Padre Eterno, el milagro, las palabras, porque yo no estaba platicando mi historia, yo le estaba hablando del Padre Eterno, de Yahshua, y yo le estaba ministrando. Y cuando vemos cómo va cambiando esa perspectiva, esas faltas de ganas de vivir, las deja a un lado y se interesa más por escuchar y que me permita bendecirlo. Entonces eso es más que un dinero que pudieran haber dado y mucha gente, Señor, le doy dinero. No, que no se trata de dinero, se trata de que usted se arrepienta de sus pecados. Y es algo muy bonito. Después nos vamos a poner de acuerdo, amados Ajín, para hacer una bonita campaña. Primeramente el Padre Eterno. Ahí se aprende mucho. Ahí vamos al campo de batalla. Cuando te aviente la tarjeta, bendito Padre Eterno, aleluya, y vámonos y échale. Y los otros no quieren, otros si quieren, no importa. Pero nosotros estamos trabajando para la obra del Eterno. Entonces, aquí puse una palabra que sigue la palabra de Elohim y vive. Sigue la palabra del Eterno y vive. Entonces, la bendición están disponibles para ti, para mí, si decidimos obedecer y seguir al Padre Eterno. Entonces, nuestro Abacadosh describe su venida como un evento repentino, sorprendente, como un relámpago que ilumina el cielo. Esto significa, amados Sahim, que su venida será repentina, será un momento rápido, sorprendente, donde prácticamente, puedo decirlo así, porque no lo hemos vivido, nadie estamos preparados para esa magnitud de su venida, porque va a ser algo maravilloso, pero también de juicio. Entonces aquí la importancia de estar preparados, estar vigilantes, estar listos, vivir una vida que refleje la fe y nuestra obediencia, estar atentos, estar conscientes de la
de su venida en cualquier momento. No sabemos cuándo ocurrirá. Será un evento inesperado. Por lo tanto, debemos vivir cada día con una expectativa de su venida y estar preparados para poder encontrarnos con Él, no para juicio, sino para que vivamos con Él, con nuestro Abacadosh. Entonces vemos que el Abacadosh nos enseña sobre la importancia de responder a la invitación del Padre Eterno, el vivir una vida auténtica, una vida obediente a su bendita palabra. Entonces vemos que Yahshua instruye a sus discípulos y a la multitud sobre el reino de los cielos para esa segunda venida. Entonces vemos que la parábola de la fiesta de las bodas describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas a los que muchos han sido invitados, pero pocos aceptan esa invitación. Entonces tú ya la estamos aceptando, pero nos estamos vistiendo. Eso es algo muy bonito, que nos estamos vistiendo de esas vestiduras blancas de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los Kadoshim y de las Kadoshot. Vamos a Mateo capítulo 5, 38 al 42, por favor. Mateo 5, 38 al 42, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Vemos esta enseñanza de Yahshua sobre la no violencia y la generosidad. Entonces nuestro Adón Yahshua enseña a sus discípulos sobre la importancia de la resistencia al mal y de ser generosos con los demás. Vamos, en lugar de seguir la ley del ojo por ojo y diente por diente, Yahshua llama a sus seguidores, como a ti y a mí, a vivir una manera diferente. Entonces vemos que la enseñanza de Yahshua es clara: no resistir al mal y ser generosos con los demás. Entonces, no venganza, no buscar daño a aquellos que nos han hecho daño, el amar, el perdonar, esto es lo que se debe mostrar. Cuando el no dar, o sea, cuando uno da, pero no esperar nada a cambio, el ser amable, el prestar, el ayudar a aquellos que en verdad lo necesitan. Hay personas que no se acercan a ti porque a lo mejor les da pena, pero necesitan. Entonces nosotros tenemos que ir a brindarles esa ayuda. No importa si son tus amigos o son tus enemigos, tenemos que hacerlo, debemos ayudar. Entonces la enseñanza de Yahshua es un llamado a vivir de una manera distinta y no seguir las normas del mundo. Entonces el seguir el ejemplo de Yahshua requiere esa fe, requiere de amor, requiere de generosidad y estar dispuesta a hacerlo. Entonces no estarse demorando en hacerlo. La hora es, o el tiempo es ahora, no esperar más, a ver cuándo estás sensible para que tú puedas dar algo de lo que el Padre Eterno te ha dado, algo físico, y también podemos dar esa palabra que tú ya sabes. Vamos a Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahshua, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos aquí, amados Ajim, que en el libro de Gálatas, Rab Shaul dice que cuando creemos en Yahshua, nos convertimos en hijos de Elohim. Esto significa que no importa
nuestra raza, nuestro género o nuestro estatus social. Todos somos iguales ante el Padre Eterno, con diferentes obligaciones. Todos somos uno en Yahshua, seguidores de Él, por supuesto, y creyentes en su bendita Torah. Entonces, cuando nos bautizamos en Yahshua HaMashiach, nos unimos a Él y nos convertimos en parte de su cuerpo, porque somos herederos según la promesa. Entonces, como creyentes en Yahshua, las promesas que Elohim hizo a nuestro padre Abraham, a nosotros también nos alcanzan. Entonces vemos, amados Sahim, que la fe en Yahshua es lo que importa, no es quién eres o qué has hecho o qué es lo que tienes, sino que el creer en Yahshua, eres hijo de Elohim, obedeciendo su bendita Torah. Todos tenemos acceso a las bendiciones y promesas como creyentes. Entonces vemos que Pablo hace un llamado a la unidad y a la igualdad entre todos los creyentes, que todos somos uno en Yahshua, y todos debemos de vivir como tales, sin importar nuestras diferencias. Hay hermanos que son de muy bajos recursos, hay hermanos que tienen más economía, hay hermanos que llegaban en bicicleta, hay hermanos que llegaban caminando, en taxi, de todo tipo. Hay personas que llegaban en carros nuevos y querían conocer la palabra del Eterno. ¿Qué me tocaba hacer a mí? De entrada, trajeran zapatos o no tuvieran zapatos, dentro de la congregación los poníamos hasta atrás. Le decía a mis hermanos, los que me estaban ayudando en ese momento, allá atrás. No es de que el hermano o las personas llegan de visita, los ponga hasta enfrente y a aplaudirles y a ensalzarlos. No, porque probablemente ya vienen con un ego terrible y a lo mejor hasta llegaron como querer opacar a alguien, a humillar a la gente. No, te vas a sentar allá atrás. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí se quedan. Le poníamos a una hermanita a un lado para que le estuviera explicando qué es, porque había palabras que a lo mejor se dicen y a lo mejor no se entendía, entonces usted le va a estar ministrando. Pero sí era empezar, era un proceso, y de hecho es un proceso hoy en día, es un proceso que se debe de hacer, pero es para un bienestar de esa persona. No es para que alguien, ni el Roe, ni nadie esté ensalzado y que se le esté rindiendo culto a nadie. Aquí solamente le rendimos culto a Yahshua y punto. Y si estamos en ese entendido, todos vamos agarrados de la mano y creciendo fuertemente. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del 1 al 18, y prácticamente es la última cita que estoy dando, amados Sahim. Santiago 1, del verso 1 al verso 18, Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Adón. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia.
Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados ajim míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Abba de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí, amados ajim, esta carta de Jacobo de Santiago describe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a los creyentes que están esparcidos por el mundo. Entonces, nos recuerda que las pruebas son oportunidades para crecer, en el cual debemos desarrollar nuestra fe, debemos de desarrollar nuestra paciencia. Como lo leíamos, la sabiduría viene del Padre Eterno y la podemos pedir, y la podemos pedir en abundancia si nosotros queremos. El Padre Eterno es un libro abierto, está dispuesto a dar lo que nosotros queramos. Todo conforme a la voluntad de Él, no a nuestra voluntad. Entonces debemos de pedir con mucha fe, no dudando, ya que la duda nos hace inconstantes. Vemos aquí también en este libro que nos habla de la riqueza y la humildad. La riqueza es temporal. Lo leíamos que la riqueza es como la hierba que se seca y se marchita, y que nosotros debemos gloriarnos en nuestra humildad, no en nuestra riqueza. Y vemos que también nos advierte sobre la tentación y el pecado, sobre la concupiscencia. Recuerden que la concupiscencia es lo que antecede al pecado. Entonces nosotros no debemos culpar al Eterno por nuestras tentaciones. Depende con quién estés, con quién te juntes, en dónde te desarrolles. Todo va a depender cómo. Hay veces que tenemos que estar, y yo no he sido la excepción, en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay gente que pues está pues prácticamente perdida, y él actúa de acuerdo a cómo fue educado, de acuerdo a cómo es esa persona. Pero aquí la cuestión es de no dejarnos involucrar y que nos lleven a donde están esas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner un poco, no un poco, sino poner nuestra raya, por decirlo así. Por ejemplo, si tú vas al tianguis, a un mercado, pues se escuchan muchas cosas. Entonces tú también tienes que tomar decisiones. Bueno, aquí nomás escucho puras cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues voy a ir a otro lado. No lo sé. Estoy dando un ejemplo. No estoy diciendo que ya no vayas a tu mercado de costumbre, no, sino que tampoco no podemos llevar con unas, pues, ¿cómo se llama? Unos tapones en nuestras orejas. Tampoco no se trata de eso. También depende de cada uno de nosotros qué tanto nos dejemos influir por el mundo y que nos dejemos arrastrar por ese mundo. Por eso tenemos que seguir agarrando la Torá, a seguir leyendo, a seguir haciendo tefilá, seguirse congregando, hacer lo que nos corresponde. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y se hacía lo que se nos pegaba la gana y era normal, pero se contribuía en eso. Pero ahora tenemos que contribuir para la vida eterna. Entonces vemos que el Padre Eterno es la fuente de todo bien, y vemos que Él nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra,
y que seamos esas primicias. Entonces vemos que aquí en este libro Santiago nos anima a vivir una vida madura, efectiva. Por supuesto que debemos soportar esas pruebas, esas tribulaciones, esas tentaciones con paciencia, con fe y buscando esa sabiduría que viene del Padre Eterno y que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Abacadosh. Voy a terminar el tema con una tefilá. Bendito eres, Abacadosh, Padre Eterno, Padre bendito, tú eres grande y poderoso. Ciertamente hay muchas cosas que no sabemos, Abba, y te pedimos que nos sigas abriendo ese entendimiento, como dice tú aquí en el libro de Santiago que acabamos de leer, Abba, que todo aquel que le falte conocimiento, sabiduría, que te la pedamos a ti, Abba, y que tú nos la das en abundancia. Nosotros te pedimos eso, Abba, para que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, que nos sigas instruyendo, Abba, y que siempre nos lleves por el camino del bien, en Kedushá, y que cada día que pase, Abba, nos sigamos purificando y haciendo ese arrepentimiento, Abba Kadosh, dejando todo lo malo, lo que no te agrada de nosotros. Ayúdanos, por favor, Abba, a que estemos siempre en tus caminos, en tu Kadosh y tu bendita voluntad, Abba. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas que están aquí en esta bella Quejilá, y por aquellos y aquellas personas que escucharán tu palabra, bendito Yahshua, y que nosotros seamos ayudas útiles para aquellas almas, Abba, que quieran restaurar su vida mediante tu bendita palabra. Te lo pedimos, Abba Kadosh, que así sea, en el nombre grande y poderoso de Yahshua. Lo declaro por fe. Amén. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh.